Ahí está. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Eso es lo que yo digo, mira, o sea... No te pongas nervioso, ¿sí? Pero Ok, el Papa es una persona la cual está regido mediante las 4 fuerzas fundamentales y existe una mutabilidad en su cuerpo, ¿sí o no? Ya, y estábamos hablando, yo sabía que si entraban más personas, realmente se iba a poder todo, obviamente. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Pero, ay, campeón, ¿en serio te vas a quedar ahí? Dale, Es una cuéntame. pregunta muy sencilla, muy puntual. Pero ¿qué problema si la tiene? El acto puro, como tal, es el único cuya ser, en esencia, es su existencia actual sin mezcla de potencia. El problema es epistémico. Todo lo que tiene potencia tiene posibilidad de desviación. El Papa tiene potencialidad de desviación. Por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No, no la posee. La infalibilidad exige necesidad ontológica. Si tiene potencia, implica una contingencia. No existe una compatibilidad lógica, epistemológica, entre la infalibilidad y lo que es la potencia. Sencillamente, ahí se termina la discusión. No se termina. Se acabó. Eso no tumba el catolicismo, porque lo que promete el catolicismo es la participación de seres humanos falibles. Por ejemplo, ¿Cómo se llama esa participación? Estás hablando de tecnicismo. ¿Cómo se llama esa participación? Ok. Te agarró, ¿Sabes cómo se llama esa participación? Ya va. ¿Sabes cómo se llama esa participación? Déjame a mí ahora, campeón. ¿No sabes qué es Déjame a mí participación? ahora. En el caso de escribir unas tablas y hablarle directamente a Moisés, lo hace partícipe en ese proceso de revelación, campeón. Lastimosamente no sabes qué es metafísica y para poder establecer una relación entre el ser en esencia y la participación existe una intervención ad extra. Esa intervención solamente se da mediante su única esencia y no puede compatibilizar lo que es un ser omnisciente, contiene lo que es cada patrón y forma de la realidad contenida, lo cual es inmutable al no tener ningún tipo de privación, es infalible porque no existe ningún tipo de potencialidad. En este sentido, Dios no puede extender su infalibilidad con un ser en participación. Se lo explico por qué. ¿Me vas a dejar terminar o vas a demostrar que no tienes el poder? ¿Me vas a dejar terminar o vas a demostrar que no tienes el poder? Tiene animaversión, entonces no tiene sentido así. Bueno, luego hablamos de metafísica y te enseño. Muchas dale, gracias. Fin de la dale. clase. Me metió una tremenda pacateada, ¿eh? No. Si me pongo agresivo. Bueno, No lo había visto esta edición. Lo que se consigue hacer con la edición, ¿no? O sea, vos ves este short y decís, ¡fua! Amigo, la rompió toda. bueno, más allá de la... Evidentemente en estos contextos la gente se pacatea, como dicen ellos, ¿no? Se intentan de alguna manera como rebajar, humillar, decir, mirá, te di una clase, como dice este muchacho, fin de la clase. Hay que decir que es una mala clase, sí, de metafísica. Ahora... clase, como dice este muchacho, fin de la clase. Hay que decir que es una mala clase, sí, de metafísica. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ir por parte. No le puedo hacer una crítica directamente a Hugo porque Hugo no es el que está respondiendo a esto, ¿no? Pero vamos por parte. ¿Tiene potencialidad el Papa, sí o no? ¿Cómo que potencialidad? ¿No sabes qué es potencialidad? Pero yo, calma, tranquilo. Acto y Bueno, esto es una redundancia, ¿no? O sea, cualquier persona que sabe un poquito de metafísica sabe que todos los seres que no son Dios son obviamente contingentes. Por lo tanto, están sujetos a potencialidad. El Papa está sujeto a potencialidad porque es un ser contingente, es un ser humano que aprende. Obviamente no posee la ontología de Dios. Evidentemente todo aquello que no posee la ontología divina, todo aquello que es creado, todo aquello que es participado, evidentemente está en potencia, ¿no? Inclusive los ángeles, inclusive los seres espirituales elevados, los que pudieran estar cerca del trono de Dios, como enseña la Biblia, están todos en potencia. O sea que esa es un poco una redundancia. Yo no creo que ningún católico, ninguno que sepa un poquito de metafísica va a pensar que el Papa recibe ontológicamente el ser divino. Evidentemente no. Creo que aquí la palabra clave es un poco lo que es participación. Pero vamos a seguir avanzando para analizar un poco más. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Eso es lo que yo digo, mira, o sea... No te pongas nervioso, ¿sí? Pero, Ok, el Papa es una persona la cual está regido mediante las 4 fuerzas fundamentales y existe una mutabilidad en su cuerpo, ¿sí o no? Esa es una obviedad, ¿verdad? Que, o sea, está diciendo, o sea, las muchas palabras no necesariamente están expresando una idea. Está diciendo una obviedad. Si está en potencia hay movimiento, si está en potencia hay contingencias, si está en potencia hay error. Evidentemente esto es así. Van a ver que lamentablemente este tipo de argumento termina perjudicando a los que creen en la infalibilidad de la Biblia o a los que creen que la Biblia no puede errar. Claro. Yo de entrada quiero decir una cosa. Yo no creo en la infalibilidad del Papa. Me ahorro el comentario de los que van a venir en contra diciéndome que soy papista o algo así. Yo no creo en absoluto en la infalibilidad del Papa, ¿sí? El hecho de que no crea en la infalibilidad del Papa no implica que tenga que estar de acuerdo en un mal argumento, ¿se entiende? No estoy de acuerdo en el argumento porque es malo, pero no quiere decir eso que esté de acuerdo con los papistas, ¿no? O con los que creen en el Papa, que lo respeto, pero yo no creo en el Papa. Apenas si puedo creer una cierta infalibilidad de la Biblia, que también la entiendo a mi manera, ¿no? Pero bueno, vamos. Entonces, lo que está diciendo aquí, Rigoberto se llama este chico, es una redundancia que tiene que ver con la retórica de ganar un debate, ¿no? Pero las ideas van a ver que pueden ser expresadas de una mejor manera y en cierto sentido se pueden refutar también. A ver, vamos a ver.
Diablo. Y estábamos hablando, yo sabía que si entraban más personas, realmente se iba a pudrir todo. ¿Tiene potencialidad, sí o no? Pero, ay, campeón, ¿en serio te vas a quedar ahí? Dale, Una cuéntame. pregunta muy sencilla, muy puntual. Pero ¿qué problema si la tienes? El acto puro, como tal, es el único cuya ser, en esencia, es su existencia actual sin mezcla de potencia. El problema es epistémico. Todo lo que tiene potencia tiene posibilidad de desviación. El Papa tiene potencialidad de desviación, por lo tanto, posee infalibilidad ontológica. No, no la posee. La infalibilidad exige necesidad ontológica. Si tiene potencia, implica una contingencia. No existe una compatibilidad lógica, epistemológica, entre la infalibilidad y lo que es la potencia. Sencillamente, ahí se termina la discusión. No se termina. Bueno, vamos a ver eso. Lo que dice de Dios es verdad. En Dios no existe ninguna potencia pasiva. En Dios no puede existir el cambio porque si no, no sería Dios, ¿no? En Dios no puede existir ninguna potencialidad porque si no, Dios necesitaría completarse, terminarse. Por lo tanto, Dios no puede estar sujeto a ninguna potencialidad. Ahora, evidentemente, el Papa sí lo está. Ahora, esto se podría resolver con una simple distinción, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que nosotros en cierto grado somos infinitos y Dios es infinito en sentido absoluto, ¿no? Por ejemplo, esto se trata en teología inclusive dogmática. Dios es un infinito actual, se dice en teología dogmática, porque a nadie le dio el ser a Dios, ¿no? Él es el acto puro de ser, él es el ser subsistente. Dios es la primera causa, ¿no? Dios no es la primera causa, es la causa incausada, vamos a decir así para no entrar en la ontoteología, ¿no? Dios es la causa incausada, Dios es el acto puro de ser. Ahora, Dios en ese sentido es infinito actual, no es infinito potencial. Nosotros somos infinitos potenciales, pero en cierto sentido se nos participa de esa infinitud. Pero esa infinitud comienza a existir en un momento, ¿verdad? Por eso somos infinitos potenciales. Vamos a existir eternamente, pero comenzamos a existir. Pero poseemos, en cierto grado, la cualidad de infinito que Dios nos participa por el hecho de habernos creado. Lo mismo sucede con el tema del concepto de la infalibilidad. Evidentemente Dios es infalible en sentido absoluto. La ontología divina de Dios, Él no la comparte, Él no comparte su sustancia simple, Él no comparte esa sustancia porque si no sería una emanación, nosotros seríamos una emanación de Dios, como creía Plotino, como creían otros filósofos, ¿no? Por eso es importante hacer las distinciones entre emanación, generación, creación, transformación, etcétera, ¿no? En ningún momento creo que ningún católico ni la doctrina católica enseña que el Papa o inclusive las escrituras mismas sean infalibles porque poseen la sustancia divina, ¿no? Porque si no, las escrituras serían una emanación de Dios y el Papa sería una emanación de Dios. En ese sentido, tanto las escrituras como el Papa tienen una realidad potencial y una realidad contingente, pero Dios les participa, no de manera absoluta, podríamos decir de manera relativa, o les transmite una cierta infalibilidad, no en sentido absoluto como se da en Dios, sino en sentido limitado. ¿Y por qué sería una infalibilidad en sentido limitado? Y porque los católicos, por ejemplo, en el caso del Papa, ellos sostienen que en determinados contextos, en determinadas situaciones, el Papa es infalible. No es que él es un ser humano infalible, constantemente en todo tiempo. Claro. Cuando el protestante también, obviamente yo no creo en esa infalibilidad del Papa, pero sí creo en cierta infalibilidad de la Escritura, ¿no? Pero vamos a postular una doctrina que se da en el pueblo evangélico en su totalidad como la infalibilidad de la Escritura, la inerrancia de la Escritura. Se cree que Dios ha resguardado las Escrituras, lo ha hecho de manera absoluta, lo ha hecho de manera infalible. Esto se podría inclusive transmitir a la elección de los libros, por lo menos del Nuevo Testamento, que en este sentido se comparten entre católicos y protestantes, ¿no? Entonces Dios evidentemente ha participado, si nosotros creemos esto, ha participado de cierto grado de infalibilidad a la Iglesia para la elección de los libros. Evidentemente ha participado, si nosotros creemos esto, ha participado de cierto grado de infalibilidad a la Iglesia para la elección de los libros. Evidentemente. Y a los geógrafos para la inspiración de la Biblia. Pero de ninguna manera se podría decir que la Biblia, los escritos, el soporte material, los que escribieron los autores, que son todos fenómenos humanos, en el sentido ontológico, ya que le gusta la expresión ontológica, si nosotros vamos a la escritura en sentido ontológico, no existe en la escritura tal cosa como la sustancia divina o como la palabra de Dios que no sea la palabra humana, en el sentido de cómo se expresan esos mensajes, por más que uno como un acto de fe se lo atribuya a Dios, como inspirado, ¿verdad? Eso que se dice el teomnustos, que es soplado por Dios, evidentemente se da al modo de los hombres, ¿no? Y uno cree por un acto de fe que eso proviene directamente de Dios, pero eso es un acto de fe, uno no lo puede ni siquiera demostrar eso, ¿no? Entonces, si nosotros, la distinción que hace aquí Rigoberto, lo que él está haciendo es queriendo mostrar una falsa analogía en realidad, o una falsa dicotomía, mejor dicho, ¿no? Porque él está queriendo decir, bueno, Dios tiene una cualidad ontológica, Dios es ontológicamente infalible y la infalibilidad es una necesidad, pero no está teniendo en cuenta que Rigo es deshonesto.
Nunca tiene tiempo para hablar esas cosas con detenimiento. Solo busca el sort pero no charla eso extenso ni contigo ni con Hugo. Esa infalibilidad que se da en Dios de manera absoluta y que es una necesidad, se puede dar de manera participada en otros seres de una manera deficiente, ¿no? Por eso cuando se habla de la analogía en relación al ser de Dios, y para hablar de la participación se habla de la analogía de atribución intrínseca, que es aquella que tiene, digamos, que se da en el orden lógico y se da en el orden real. Presten atención aquí porque esto es importante. La analogía de atribución intrínseca se da en el orden lógico y en el orden real. Hay analogías que se dan solo en el orden lógico y no en el orden real, ¿no? Y esta es importantísima, la de atribución intrínseca, porque es la que nos permite a nosotros ver cómo es que nosotros participamos del ser de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que entender esa participación? Dios, ser absoluto, acto puro de ser, nos participa a nosotros. El ser plenamente se da en el analogado principal, que en este caso es Dios. Y Dios nos participa a nosotros de su ser, pero nosotros recibimos ese ser y recibimos del analogado principal ese ser, pero lo obtenemos de manera deficiente. ¿Por qué lo obtenemos de manera deficiente? Porque nuestro ser, nuestra constitución, está recortada por la esencia, ¿no? Por eso que Dios es acto puro de ser y nosotros somos el compuesto de acto de ser y esencia. Todas las criaturas reciben el acto de ser de Dios, pero es deficiente respecto a Dios porque está recortado por la esencia. Y en esos seres, que somos nosotros, que son los ángeles, hay distintas gradaciones, ¿no? En ese sentido, nosotros somos superiores a la piedra o somos superiores a la planta porque tenemos características que nos hacen superiores dada nuestra esencia, que somos un animal racional, por ejemplo, que podemos pensar, que realizamos operaciones mentales, cosa que la planta no puede hacer, que el animal tampoco puede hacer, tenemos un alma, podemos intramenten, podemos inclusive transportarnos a otras realidades, a otras dimensiones, cosas que otras criaturas no pueden hacer. Entonces hay una cierta gradación, hay una cierta participación que podemos denominar como una cierta perfección. Nosotros somos más perfectos que la piedra en ese sentido, pero somos deficientes respecto del analogado principal que es Dios. Por eso es importante la analogía de atribución intrínseca, pero eso no implica que no sea posible que Dios nos participe ciertamente de un cierto grado de infalibilidad que no se va a dar en sentido absoluto, no se va a dar en sentido pleno como sea en el analogado principal, que es Dios mismo. Entonces es una falsa dicotomía querer mostrar que Dios ontológicamente es de una manera y que el Papa o las escrituras mismas lo son de otra para querer decir que no es posible la infalibilidad. ¿Se dan cuenta? Ese argumento que expresa este muchacho termina por destruir completamente la idea de la infalibilidad que muchos creen sobre la escritura, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el argumento que presentó Rigo va en contra no solamente de la infalibilidad del Papa de manera falaz, sino que si es aceptado por el protestante va en contra de la infalibilidad de la escritura. Queriendo derribar al catolicismo, terminan derribando su fe cristiana. Porque si vos aceptás este argumento, tenés que aceptarlo también respecto a la escritura, respecto a lo que crees de la escritura. Y queriendo derribar el catolicismo, derribás tu fe cristiana. De la misma manera que pudiera, ya recuerden que yo no creo en la infalibilidad del Papa, pero vamos a suponer por momentos que es posible. De la misma manera que en determinadas circunstancias Dios participe a un ser que es contingente para que en determinadas circunstancias no yerre, de la misma manera Dios ha participado a los autógrafos de las escrituras que son contingentes, que también están sujetos a potencialidad, para que esa escritura pueda ser considerada infalible. Porque tanto la escritura como el Papa no son una emanación de Dios, no son la misma sustancia divina. Esto sería imposible, ¿no? Entonces es una falsa dicotomía. El hecho de establecer claramente cómo es la ontología divina y establecer claramente cómo es la ontología de un ser contingente no implica que Rigoberto tenga razón al querer refutar a este muchacho que es católico, ¿no? Porque al final lo que termina haciendo Rigoberto, si nosotros aceptáramos su planteamiento, destruiría por completo la infalibilidad de las escrituras. Y en ese sentido es un error metafísico muy grave el que cometió él, en realidad, y con esto no estoy defendiendo a los católicos ni estoy defendiendo a Hugo Ariza. A mí no me interesa eso, digamos, sino me interesan las ideas. Yo creo que aquí hay errores metafísicos, ¿no? No se hacen las distinciones pertinentes que se pueden hacer. Evidentemente Dios como analogado principal, como acto puro de ser, como ser subsistente, nos participa de su ser, en nosotros se da, pero de manera recortada y deficiente, por eso que nosotros recibimos, obviamente hay un contacto real con ese acto puro de ser, pero lo recibimos de manera deficiente. Pero hay un contacto real, ¿no? Por eso la analogía de atribución intrínseca, como dijimos, se da en el orden lógico y en el orden real.
hay una vinculación. De hecho, Santo Tomás dice muchas veces en sus escritos que todo lo creado, por muy vil que sea, todo lo creado tiene una cierta semejanza con lo divino, pero esa semejanza también está mediada por una infinita de semejanza, ¿no? Porque justamente la analogía que permite relaciones de semejanza es lo único que nos permite a nosotros dialogar o hablar sobre Dios, ¿sí? Pero de ninguna manera la analogía pudiera definir completamente el ser de Dios. Y esto lo explica muy bien el pseudo Dionisio Areopagita, por ejemplo, que desde donde bebe Santo Tomás, y donde realmente hacen una distinción que es fundamental para entender que Dios siempre está infinitamente distanciado de nosotros, aunque está al mismo tiempo cerca, ¿no? ¿Y cuál es esa desemejanza? Que de Dios no se A la hora de refutar olvidan el significado de fe. predica unívocamente, Sí. no se predica unívocamente de Dios y de las criaturas, porque si no, sí, seríamos de la sustancia divina. Esto es un gran problema que hay en la filosofía y que hay en la teología, que inclusive esto se puede trasladar al estudio. Solo hay que preguntarle a Rigo si los hagiógrafos tienen potencialidad, sí o no. Es que hay que ser tonto para creer que ese argumento es bueno. Hombre con la mano en la frente. Exacto. Respecto al tema de los hagiógrafos, sí. Se hace el mismo planteo y ya está, y se derriba el cristianismo. Ese argumento, presten atención, porque acá hay un problema. Este es un problema que tiene tanto Rigoberto como los apologistas protestantes. Si no se retractan de este argumento, los ateos pueden agarrar este argumento y lo utilizan para derribar su cristianismo. Esto es algo que Rigoberto tiene que considerar, porque yo le tengo un gran cariño a él y creo que hace una muy buena labor debatiendo contra ateos. Pero si él no sale a retractarse de este argumento, el día de mañana cuando debata con un ateo respecto al cristianismo, el ateo, porque no se retractó del argumento, va a utilizar este argumento expuesto por él, lo va a emplear como válido y le va a hacer el mismo planteo respecto a las escrituras, respecto a los autores de las escrituras, y va a derribar el cristianismo, porque si no crees en la infalibilidad del Papa, no crees en la infalibilidad de la Iglesia, no crees en la tradición, y ya no podés sostener la infalibilidad de las escrituras empleando este argumento con el objetivo de derribar el catolicismo, se te cae el cristianismo. Acá Rigoberto, sin darse cuenta, le está haciendo un favor a los ateos. Está jugando a favor de los ateos, sin darse cuenta, sin quererlo. Está jugando a favor de los ateos. Estudio de los concilios y del estudio de la ontología divina y todo eso, en el sentido de que hay como dos grandes escuelas de pensamiento respecto de la filosofía, ¿no? Y esto se puede trasladar inclusive a la filosofía griega. Los que piensan que en realidad nosotros pertenecemos de alguna manera a la sustancia divina y que hemos caído en alguna especie de caída cósmica, como pensaba Plotino, como pensaba Platón, como pensaban los órficos, como pensaba el pensamiento griego en general, que después es ciertamente matizado por el cristianismo. De hecho, quizá este pensamiento estaba en el pensamiento de Arrio, ¿no? Cuando pensaba que Jesús en cierto sentido era divino, pero era una hipóstasis, porque los antiguos también pensaban que lo uno, lo inefable, de ahí se desprendían hipóstasis que eran divinas, pero que eran de una categoría inferior, por decirlo de alguna manera. O la analogía, justamente, que permite establecer una cierta semejanza, pero a la vez una desemejanza absoluta e infinita, porque nosotros no participamos, digamos, de la sustancia divina, porque si no seríamos una emanación. Nosotros recibimos por participación el ser de Dios, que es recortado por la esencia. Entonces, lo que plantea Rigoberto está mal planteado metafísicamente. Lamentablemente, él invita a estudiar a los demás, pero no ha estudiado bien este asunto, porque se podría hacer una clara distinción ahí que refutaría directamente su postura, en el sentido de que nosotros recibimos del analogado principal, pero lo recibimos de manera deficiente. No obstante, una cierta semejanza, una cierta cualidad de infalible Dios puede transmitir a las criaturas, porque si no, no podríamos decir que la Biblia es infalible. Los filósofos no creían en la creación. No sabían cómo un Dios perfecto puede ayudar al ser humano, signo de exclamación. Ya, presta atención a lo que acaba de decir. De infalible Dios puede transmitir a las criaturas, porque si no, no podríamos decir que la Biblia es infalible, pero lo recibimos de manera deficiente. No obstante, una cierta semejanza, una cierta cualidad de infalible Dios puede transmitir a las criaturas, porque si no, no podríamos decir que la Biblia es infalible, ni podríamos decir que lo que Dios hace a través de la Iglesia es infalible. ¿Viste cuando yo hice esta pregunta?
Presta atención. Rigo no es un hijo espiritual tuyo. Cara pensativa. Yo no tengo hijos espirituales, perdón, perdón, yo no tengo hijos espirituales. Hijos espirituales tienen los sacerdotes, los legítimos ministros de Cristo y algunos pseudopastores que se hacen llamar padres espirituales. Yo soy un youtuber, muchacho. Ahora, ¿ayudé a Rigo a abrazar el cristianismo? Sí, y le tengo un gran cariño y para todo lo que él necesite siempre voy a estar acá. Ahora, fíjate lo que él confiesa. Vieron de que yo hace unos días hacía una pregunta. Una pregunta que se la tiraba a los católicos y a los protestantes. Mi pregunta era, ¿la única manera de una autoridad ser reconocida como infalible es si ésta fue inspirada? No, Dios puede hacer de una autoridad infalible aún sin ser inspirada. Eso no quiere decir de que vos seas Dios o que de alguna manera compartas los atributos divinos, ¿no? Pero sí participás de algo que es propio de Dios, si Dios así lo desea y te hace partícipe de ello. Una cierta semejanza, una cierta cualidad de infalible Dios puede transmitir a las criaturas, porque si no, no podríamos decir que la Biblia es infalible, ni podríamos decir que lo que Dios hace a través de la iglesia es infalible, ni podríamos decir que las cosas que Dios hace que los hombres decidan de manera correcta pudiera ser infalible. Cuando se dice que la escritura es infalible, o cuando se dice que el Papa es infalible, no se está diciendo en sentido ontológico de que somos de la misma sustancia que Dios, sino que se dice en sentido de participación. Espero que haya sido claro. Muy claro. Obviamente, Jorge no es católico, no piensa ser católico, ni mucho menos, pero en este caso ha mostrado mucha sobriedad intelectual, podríamos decir, ¿no? Honestidad intelectual. Y aquí tenemos a un protestante enseñándole a apologistas protestantes lo que es el catolicismo y lo que dice el catolicismo, ¿no?